Hola, ¿qué tal? Dios me los bendiga. Hoy iniciamos una nueva serie. Voy a hacer lo posible para que sea reducida. Es muy, pero muy complicado en mensajes tan cortos hablar de temas tan profundos de Dios. Pero vamos a hacer todo lo posible para hacerlo dinámico. Yo sé que siempre digo eso y me extiendo mucho, pero voy a hacer todo lo posible para no hacerlo. Y que pueda ser entendido en su mente, en su corazón, y que amen más a Jesús. En los mensajes anteriores hablamos del matrimonio. Para mí en lo particular me fue de mucha bendición, que aunque llevo muchos años siendo creyente, me fue de mucha bendición. Dios es bueno, Dios traza su orden, pero el hombre traza su desorden. Y hoy es lo mismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Él. Y hoy vamos a hablar de la iglesia, pero la iglesia según Dios. Así hablamos del matrimonio, el matrimonio según Dios. Y quiero nada más puntualizar esto. Dios es un Dios de orden y no de confusión. Si el hombre, aunque parecen cosas muy religiosas y que parece a la vista del ser humano se ven hermosas, lo hermoso es lo que dijo Dios y obedecer. Eso es lo más hermoso para una persona que ama verdaderamente a Dios. Satanás se viste de luz y nos engaña y puede engañar a cualquier persona. Sin embargo, cuando obedecemos al Señor y creemos en la palabra que Él dijo, nosotros podemos conducirnos como Él dijo y no como esta carne quiere, en donde se adapta mejor, en donde le interesa mejor, en donde ve su conveniencia, en donde ve su egoísmo. En Cristo, todos los sentimientos malos son quitados. Usted podrá hacer todo lo posible para llevar un buen matrimonio. Usted hará todo lo posible por asistir a una iglesia y querer amar a Dios, pero sin Cristo le va a resultar imposible. Va a ser un falso creyente y vamos a ver en esta serie de mensajes que espero que sean reducidas, hablar de la iglesia verdadera y de la iglesia falsa. Y voy a hacer algunas preguntas al respecto, así como lo hice en la serie del matrimonio, que había dicho que iban a ser 3 mensajes y resultaron 5. Y aún así me quedé corto porque me quedé con muchas cosas de hablar de los hijos, de hablar de esa verdadera relación padre-hijo, madre-hijo. Entonces, pero lo veremos en otra ocasión si Dios lo permite, ya que Dios vaya trazando el camino de su servidor. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Conocemos muchas iglesias, muchas religiones, pero ¿cuál es la iglesia verdadera en la cual yo debo asistir o pertenecer? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Jesucristo? ¿Quiénes son aquellas personas que pertenecen y que están en el cuerpo de Cristo? Lo hemos hablado mucho eso al respecto, pero vamos a tocar el tema, aunque sea de paso. ¿Todas las religiones pertenecen a la iglesia de Jesús porque nombran el nombre de Jesús? ¿Cómo puedo saber con certeza que estoy en el cuerpo de Jesucristo? ¿Por qué hay tantas diferentes doctrinas? ¿Por qué el hombre prefiere doctrinas que no son las de Dios? ¿Por qué se acomodan más en donde no les exigen? ¿Cómo se distingue la pureza y la fidelidad de una iglesia? ¿Cómo distinguir a una secta? Todas estas preguntas y más vamos a contestarlas en esta serie de mensajes. Yo espero que les sean de bendición. Si usted ha seguido todos los mensajes desde que iniciaron, usted ya tiene palabra suficiente para distinguir si es creyente o no es creyente. Si verdaderamente ama a Jesús o lo desecha. En usted está, con la información que tiene,
con la luz que se le ha presentado. Y que usted sabe muy bien que he hablado mucho de la Escritura. No he estado hablando, parloteando y parloteando y parloteando, hablando tanto y tanto y tanto, pero menos de Cristo. Todo lo conduzco a Jesús, que es su Salvador y mi Salvador. Por esta razón, ahora quiero hablar de la iglesia, de la esposa de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, siendo Él cabeza. Mateo 16, 18. Dijo Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La creación de la iglesia inició en Pentecostés, eso lo hablamos en el libro de Hechos, y lo hablamos mucho, muy amplio. En Mateo 28, 18, dice Jesús: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, esta es la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la iglesia, los discípulos de Cristo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús está hablando de que vayan y hagan discípulos. ¿De qué? De todas las cosas que Él les habló a los apóstoles y que después escribieron, el Espíritu Santo inspirándolos, recordándoles lo que tenían que escribir. Sobre esta base se forma la iglesia de Jesucristo. Cuando nació la iglesia, el día de Pentecostés, recuerdan, Pedro predicó, se convirtieron 3,000, luego se añadieron otros 2,000, y fue creciendo y se añadían y se añadían. Y dice la Escritura que el Señor añadía los que iban a ser añadidos. O sea, Dios es el que ve los corazones, y aunque usted haga mucho esfuerzo por entrar, pero si su corazón sigue sucio, no va a poder entrar a esta iglesia, a la iglesia de Jesucristo. No puede entrar nada inmundo, nada insano, nada impío, porque todo es santo. Los que participan en este cuerpo, en esta iglesia, los que se hacen discípulos, son personas imperfectas, y esa imperfección será perfecta cuando seamos arrebatados. Pero mientras estamos en este lugar, estamos en Cristo y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad porque es la voluntad de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia verdadera de Cristo es columna y baluarte de la verdad. En una iglesia no puede haber mentira. En una iglesia, este cuerpo, dice Pablo, no se mientan unos a otros. O sea, nosotros ya no somos de este mundo. Y esta iglesia debe de mantenerse en pureza, en limpieza. Y Dios tiene un orden, así como tiene el orden en el esposo y la esposa. Así Dios tiene un orden con Jesucristo y su esposa, que es la iglesia. Y nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad de Jesucristo. Las personas que son creyentes se sujetan. Muchas veces no se sujetan porque ignoran ciertas verdades. Por eso estos mensajes bíblicos, estos estudios nos ayudan para sujetarnos en las cosas que no sabíamos. Porque si usted se convierte, usted abre la Escritura y usted no la conoce. Usted tiene que se le enseñen y que usted tiene que estudiarla. De nada sirve si usted está escuchando los mensajes y usted no abre la Escritura.
Si con lo que yo le estoy diciendo es suficiente, no, no es suficiente. Yo he estado recorriendo la Escritura a grandes pasos, a grandes pasos. A mí me gusta mucho desmenuzar la palabra. Usted se fija que cuando yo estoy compartiéndole la palabra y se la empiezo a explicar, hasta agarro aire, porque me propuse detenerme porque yo me voy y me voy y me voy y yo me tardo mucho tiempo. Me gusta explicar la palabra. Pero lo que hago en estos momentos, en estos mensajes, es explicarle la palabra de Dios a grandes pasos, pero con bases muy sólidas. Con bases que la afirmen a usted, que le afirmen a usted y que usted se sienta firme en lo que ha oído. Porque usted, si simplemente oye y no hace, se va a quedar igual que al principio. Pablo en Primera de Corintios habla de iglesias falsas y templos paganos o templos paganos, como nos dice el pasaje de Primera de Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? Dice Pablo, ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y Pablo les añade en 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando eran gentiles, no se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Antes en la ignorancia iban a los ídolos mudos, a los ídolos que todo mundo tiene y que siempre han existido. No crea que esto es contemporáneo, que es del día de hoy, no. Siempre han existido los ídolos. Y vuelvo a dejar muy claro lo siguiente. He evitado hablar de las religiones. Hoy quizás voy a tocar dos, pero de pasadita, porque no me interesa predicar quiero hablar de la iglesia según Dios, la que Dios creó por medio de Jesucristo. Pero yo no quiero herir susceptibilidades de su fe. Yo quiero que la sacuda y que haga oído a lo que Dios dice, no lo que yo digo. Y vuelvo a repetir, leo muchos pasajes por lo mismo, para que usted escuche la palabra del Señor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Mire, mucha gente va y hace sacrificios en su cuerpo. De muchas maneras, usted sabe a qué me refiero. Y se sacrifican de tal manera en que arrodillados y hacen de estas cosas, y hacen muchas cosas que no son correctas. Yo les he explicado a ustedes que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Un solo sacrificio y una sola vez y para siempre. Porque en ese sacrificio, si Jesucristo no hubiera resucitado, murió como todos nosotros vamos a morir. Pero Él resucitó y nos abrió el camino. El velo del templo se abrió al lugar santísimo y ya nosotros tenemos entrada para tener comunicación con Dios, si nos arrepentimos y creemos. Pero usted no se sienta agraviado por lo que yo le digo, porque es palabra de Dios. Y quiero que quede claro. Y si está agraviado, más agraviado está el Señor por no obedecerle. Tan es así que la Escritura en el libro de Apocalipsis dice lo siguiente sobre los templos falsos. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, dice Dios, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre paréntesis. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muchas personas estaban en la sinagoga y eran hijos de Satanás. No significa que cuando las personas van al templo son personas convertidas a cualquier iglesia. Dios conoce a los suyos. Sus ovejas escuchan la voz de Jesús y le siguen. Y Jesús les da vida eterna. O sea, a Dios no lo vamos a engañar. Nosotros podemos participar, la gente puede participar de ir a las iglesias todos los domingos, a cualquier iglesia.
pero Dios conoce a los suyos. Eso no significa nada. Yo estoy hablando del cuerpo de Cristo, de los que son verdaderos creyentes, de lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Y tiene sus características. En primer lugar, tiene que haber renacido de nuevo, haberse arrepentido, tener fe en el Señor Jesucristo. Y por medio de ello, el Espíritu Santo les da la unción. En ese momento son de la iglesia. Después son llevados por medio de la palabra, son educados por medio de la palabra, son guiados por medio del Espíritu Santo. Y tienen hambre y sed de justicia, y tienen tanta hambre de abrir la Escritura. Si usted no tiene hambre de abrir la Escritura y de conocer a esa persona, a ese Dios que quiere salvarlo o que lo salvó, entonces algo está sucediendo en su corazón. Algo está pasando. Yo cuando me convertí, yo lo primero que quise hacer es leer la Escritura, a ver quién era esa persona que me había salvado, que transformó mi vida. Y las personas que yo conozco que han nacido de nuevo, esas personas lo primero que es que se la pasan preguntando de Jesús. Apocalipsis 3:9. Yo conozco tus obras. Perdóname. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo entrego de la sinagoga de Satanás, está hablando de los judíos, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y en el versículo y capítulo anterior, estas mismas personas, Jesús las descubre en otra iglesia y les dice, mienten, porque en una iglesia no debe de existir la mentira, en el cuerpo de Cristo no debe de existir la mentira. Sigo leyendo. Es decir, todas las personas que asisten a los templos, y no estoy hablando si son falsos o son verdaderos, estoy hablando que esas personas, aunque asistan, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo, pertenecen a las tinieblas, porque Cristo es la luz. Ahora, ese cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, ¿se reúne toda en un solo templo? No, el cuerpo de Cristo son todos aquellos que en todo lugar, en cualquier punto de nuestro planeta, se han arrepentido y ellos son los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y tienen las características que más adelante se los voy a mencionar. Tomando esto en cuenta, podemos decir lo siguiente de las características o requisitos de una iglesia verdadera. Martín Lutero definía la iglesia de esta manera: como la congregación de los santos en los que se enseña correctamente el Evangelio, como lo dijo Dios, no como lo hace la gente hoy en día. Y se administran los sacramentos apropiadamente. ¿Cuáles son esos sacramentos apropiadamente? El bautizo y la Santa Cena. El bautizo le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es una orden. ¿Y cuál es la otra orden? La Santa Cena. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Dice, y tomó el pan, estoy en Lucas capítulo 22, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Todos los días, cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes. Hacedlo en memoria de mí. Hacerlo todos los días, hacerlo cada semana, hacerlo cada fin de mes, que es lo que acostumbran más o menos la mayoría de las iglesias en el inicio de cada mes o la finalización, es hacerlo. Estos son los sacramentos. No hay más sacramentos. Instituidos por Jesús. Instituidos por Dios. Y lo pueden leer en la Escritura. Los demás son instituidos por el hombre. Yo le pregunto, el bautismo. El bautismo
a los niños, ¿hasta qué edad podemos bautizarlos? La Escritura nos enseña hasta que tengan conciencia, inteligencia para poder decidir, 12, 13, 14 años, no lo sé. Los padres ayudan mucho para que un niño pueda ser bautizado, como normalmente, y no quita los pecados, ni el pecado original. El bautismo es simplemente un símbolo público en que esa persona se ha convertido al Señor y quiere seguir los pasos del Señor, y lo hace público. Se sumerge en el agua y es algo simbólico que sus pecados quedaron ahí y es una persona nueva. Normalmente lo hacen cuando es un bebé, pero sabemos que le podemos preguntar a los padres y muchos de ellos no saben ni siquiera qué significa. Le dicen que el pecado original ya se lo quitaron con el bautismo y eso es una blasfemia. No es cierto. La única manera para poder quitar los pecados es por medio de la sangre de Jesús, lo que Él derramó en la cruz. Y que no le incomode, pero esto es verdad. Esto es verdad. Esto es la palabra de Dios. Es la iglesia según Dios. Que el hombre haya ido añadiendo a lo largo del tiempo. Los fariseos y los religiosos en el tiempo de Jesús, ellos tenían la ley, pero ellos fueron añadiendo y añadiendo en cada generación y creyeron más a las tradiciones que a lo que Dios había dicho. Por eso Jesús les dijo, ustedes me honran con la boca, pero su corazón está apartado de mí. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que saber lo que Dios dijo. Muy bien, continúo. Juan Calvino, de una manera similar, la define así. Donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y oída, y los sacramentos administrados conforme la institución de Cristo, allí no se debe de dudar. Existe la iglesia de Jesucristo. Es muy claro, yo creo que no voy a agregar nada. Martín Lutero y Juan Calvino hablan de lo mismo. Y le voy a decir una cosa, en el tiempo de la iglesia primitiva no existían los sacramentos que tenemos ahorita. No existían, se han ido añadiendo. Estas definiciones nos ayudan a entender que la palabra, cuando se predica con pureza y el pastor o la persona que está detrás del púlpito la predica, no con tanta palabrería, sino predica la palabra de Dios, siempre señalando a Jesucristo. Siempre la finalidad de esa predicación es Jesucristo. Hay pureza en lo que se está predicando. También es muy importante lo que le decía yo sobre los sacramentos. Los sacramentos Jesús los instituyó. El hombre así le gusta agregar. Yo creo que en una ocasión yo le comenté en un mensaje que decía una señora una cosa y ya cuando llegaba con la otra señora decía otra cosita más. Y luego llegaba con el vecino y llegaba otra cosita más. Y llegaba otra cosita. Y así es el hombre. Así es el hombre. No se conforma con oír lo que oyó y ahí se queda la cosa. Muy bien. Voy a tocar algunas religiones. La tradicional no tiene caso porque la misma palabra habla y me gusta y no quiero perder el tiempo en ello. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones en realidad son sectas, y lo digo con toda la palabra sectas porque ellos han tomado de la escritura lo que han querido tomar, tienen sus propias Biblias, creen lo que quieren creer. Yo he tenido, ya ve que ellos van de toque y toque, y yo tengo en una bodega que tengo allá en Monterrey, ellos pusieron y se instalaron unos testigos de Jehová enfrente y me quisieron venir a predicar. Le digo, vente a las 5 de la tarde que yo cierro. Subí a una persona allá a la oficina y le digo, vamos a orar, abrir la escritura, vamos a abrirla, pero recuerda una cosa, toda palabra dicha por Dios es para edificación de la iglesia. Él me decía una cosa y yo le decía, dice, no, es que el líder a mí me dijo, no, pero el líder y cualquier líder que tú me pongas enfrente, Jesús está por sobre todo nombre. Le voy a traer a un líder. Le digo, pero tráemelo después de las 6 de la tarde. Y un día que yo pueda. Y me trajo al líder. Y lo mismo.
no lo sacan. Ellos les podemos hablar de la palabra del Señor. Ellos tergiversan mucho a la persona del Espíritu Santo. Y son tantas cosas que no quiero perder el tiempo. Y los mormones están igual. Tienen la Biblia del mormón, creen en la Biblia. No, pues los hombres la escribieron, creemos hasta cierto punto, sí creemos en esto y en esto no. Entonces ellos son ya los jueces en lugar de que Jesús sea el juez de este mundo. Entonces esas son sectas y hay muchas más sectas. Si usted me dice, oye, pero ¿cómo? Entonces lo que predica, no, yo le estoy predicando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haga en usted lo que tenga que hacer. Pero tengo que hablar de diferencia, pero no voy a tocar el tema profundo de ellos, no me interesa predicar sus iglesias, no me importa, no es vanagloria de parte mía, pero no me interesa predicar lo que Jesús me ordenó a mí. ¿Qué me ordenó? Predique el Evangelio, haz discípulos y bautízalos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y estamos hablando de su iglesia, no de iglesias que fueron torciendo la palabra del Señor y creen algunas cosas y otras no. Así le pasa con la iglesia tradicional. No creen en unas cosas y en otras sí. Y cuando se sienten acorralados, dicen, no, las escribió el hombre. Y cuando le explicas de qué manera la escribió el hombre, igual sucede casi lo mismo. No quiero decir que la iglesia católica es una secta, no, por supuesto que no, porque cumple con algunos sacramentos. Y quieren hacer, y conozco muchos católicos que son de mucha bendición, los conozco, son piadosos, son amorosos, aman a Jesús, dicen que no adoran a las imágenes, no adoran, pero hay veces que las tradiciones les ganan un poco. Aquí en la iglesia de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza, no hay otra cabeza, sus pensamientos, sus caminos son los que deben de seguir los que están pegados al cuerpo, no lo que ha creado el hombre. Y ojalá que me lo entienda, no soy muy afecto a andar hablando de las demás religiones, y no me gusta profundizar, sino porque yo no le quiero hablar de las religiones que están afuera. Yo le quiero hablar de la religión que salva, de Jesucristo, de esa iglesia, de lo que dice la Biblia, solamente. No quiero hablar de otra cosa. Ya ve que agarro aire porque me voy, pero me detengo. Los propósitos de una iglesia deberían de ser la adoración a Dios. Muchos adoran al Señor, muchas iglesias, aunque no sea una iglesia verdadera. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Por eso le digo, si usted nada más está escuchando los mensajes y no lee la Escritura, asista a una iglesia sana, congréguese con una célula, congréguese, participe, ame al Señor como debe de ser. Pero si usted no abre la Biblia, se va a quedar corto. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No nos podemos enseñar ni exhortar si la gente no sabe la Escritura. Y muchas de las personas de las cuales les estaba yo diciendo no conocen la Escritura. Usted debe de conocerla. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otro propósito, alimentar y enseñar a todas las ovejas. A los creyentes la palabra del Señor es su alimento, Y dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, dice Pablo, o sea Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es nuestra situación. Yo quiero que usted se convierta, que usted cree en el Señor Jesucristo por lo que dijo Él y por lo que hizo Él. Y por mi testimonio también. Yo no le voy a hablar de otras cosas más que de Cristo. Usted me quiere preguntar, yo le contesto cuando estemos físicamente. Pero en una manera de mensajes virtuales es muy complicado, créanme lo que es bien complicado entrar en
en conflictos y siempre intento pasar de rozón. Y aún físicamente no me gusta predicar de las demás religiones. No quiero sacar sus, como dice en Isaías, trapos de inmundicia, que sus justicias son trapos de inmundicia. Y se creen que por obras van a entrar, por obras no se entra al cielo, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y evangelizar. Hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros es la única finalidad para todas las personas que hemos creído. Y la única manera es primero estudiar la palabra. Tenemos que saber la escritura para no mentirles. No hablar lo que yo creo que parece ser que dice la escritura. Tenemos que escudriñar mucho la escritura. Créanme lo que batallo mucho para poder reducir los mensajes, pero que sean sólidos para que usted pueda entender la escritura. Porque si yo me pongo a dar mensajes en donde le escudriño mucho la escritura, en un versículo nos vamos a quedar con media hora. Entonces yo tengo que avanzar y leerle la escritura, y espero que usted también lo esté haciendo. Ciertamente no hay iglesias perfectas. Sin embargo, cuando la constancia, la santidad en esa iglesia y un pastor que persevera y persevera en llevar en santidad a las ovejas, vamos a encontrar una iglesia limpia y pura. La iglesia debe de ser una iglesia unida. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo cuerpo. No podemos estar en conflictos. Y Pablo hace una analogía de que nosotros somos como si fuéramos un cuerpo humano y la mano no le puede decir al pie yo no te necesito, ni el brazo le puede decir a la pierna. Todos somos indispensables. A cada quien se le dio un don, que eso lo vamos a ver al final. Los dones que recibe el creyente cuando el Espíritu Santo reposa en él y que son dados por él. Romanos 12:4. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Filipenses 2:2, aquí les estoy diciendo lo mismo que les dije hace un momento. Somos un cuerpo, cada quien tiene un don en este cuerpo. La mano, por ejemplo, tiene el don de tomar todas las cosas. El brazo no lo puede hacer ni el pie. De la misma manera, cada quien nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa función, ese don, lo tenemos que ejercer ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia, para el fortalecimiento de la iglesia. Porque nos tenemos que amar unos a otros. En eso se distingue la iglesia, les dijo Jesús a los apóstoles, en que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Amándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, exhortándose los unos a los otros, animándose los unos a los otros, pero siempre en unidad, siempre en unidad. Filipenses 2:2, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es la unidad de la iglesia. Hechos 1:14. Y todos los cristianos que estaban ahí, perseveraban unánimes en oración y ruego, unánimes, pensando la misma cosa. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué dice Pablo? En todo lugar. Usted puede reunirse en un lugar y hay 4 miembros, 5 miembros. Esa es la iglesia y alguien que la presida. Esa es la iglesia. No necesitan ser cientos de miembros y en esos cientos de miembros en esa iglesia nada más hay 10 o 50 o 100 que han nacido de nuevo. Ahí se reúne la gente. Una cosa es ser congregante y una cosa es ser creyente. Efesios 4:1.
Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, como en amor, en amor. El amor es la profundidad de la unidad, el amor. No el estar viendo los defectos de las demás personas. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor y una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí me quedo, continuamos, termino este mensaje. En la parte 1, continúo en el siguiente mensaje, en la parte 2, yo creo que van a ser 4 o 5. Van a ser de mucha bendición y siempre recordándoles y siempre haciendo un resumen pequeño para llevarlos poco a poco a que conozcan la iglesia verdadera del Señor. Dios los bendiga. Se les ama en Cristo, aunque no los conozca, pero Cristo sí los conoce. Conoce sus pensamientos, conoce su corazón y conoce sus intenciones. Dios los guarde. Hasta luego.